Ministerio Vida para Todos Costa Rica te invita a participar de nuestra transmisión de hoy. No te despegues de tu pantalla. Prepárate para disfrutar de este espacio en comunión con Dios. Activa tu espíritu y disponte a entrar en la presencia del Señor. Invoca el nombre de Jesús. Alégrate, canta y adora con estas alabanzas. La muerte en mi lugar, la vida eterna liberó y mi destino transformó. Él es mi Dios. Locura para muchos fue, en pleno juicio sala. Mis pecados perdonó, me reveló la faz de Dios, porque me amó. Él es todo lo que necesito, un amor así jamás se ha visto, y habla conmigo y cuida de mí. Que no consigo, y rescata al que fue su enemigo. Él cambia, transforma, libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Un nuevo tiempo abrió en la creó un antes y un después. La obra comenzó en mí, dio a mi vieja vida fin. Él es mi Dios. Dio otro rumbo a mi andar. Lo entiende solo aquel que cree, quien se despoja del saber, ve la locura del poder que está en la cruz. Él es todo lo que necesito, un amor así jamás se ha visto, y habla conmigo y cuida de mí. Él me da la paz que no consigo, y rescata al que fue su enemigo. Él cambia, transforma, libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me
confiar, porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar, porque sé que un día toda obra completará. Delante de tu rostro en silencio dejo toda petición para oírte, oh Señor, y me presento como una hoja en blanco a ti. Tu voluntad sea escrita hoy en mí. Te quiero solamente agradar. Cuántas veces te fallé por quererme esforzar. Pues eso toda mi labor te entrego mi vivir. Te canto así que tu vida opere en mí. Enséñame cómo tú quieres cumplir. Mi vida entrego solo para ti servir. Te quiero consagrar lo mejor, te elijo solo a ti. Oh Jesús, me conquistaste a mí. Mi ego siempre quise preservar, solo preocupado por mi propio bienestar. Mas tu amor me viene cada día a constreñir. Me rindo a ti, cautivaste tú mi ser. Trabajas para hacerme un vencedor. Sé que pruebas me vendrán y me causarán dolor. Ayudan a mi crecimiento y transformación, hasta que en mí tengas toda tu expresión. Enséñame cómo tú quieres cumplir. Mi vida entrego solo para ti servir. Te quiero consagrar lo mejor, te elijo solo a ti. Oh Jesús, me conquistaste a mí. Oh Jesús, me conquistaste a mí. Te elijo a ti, Señor, aunque haya sufrimiento en ese amor y tormentos
los que se alternan con dolor. Yo te elijo a ti, te elijo a ti, Señor. Aunque por buscarte venga la aflicción y que por amarte la persecución, yo te elijo a ti. Como mi único amor y mi prueba de valor, a tu lado encontraré mi resiliencia y fe. Cuando piense en huir, permaneceré aquí, aún enfrente del dolor, pero enfrente a ese amor. Yo te elijo a ti, te seguiré, Jesús. Aunque estrecho es el camino, puede dar a luz lo perfecto, lo divino en mí. Pues tu propia sangre ha unido nuestra historia. Tú serás mi testimonio hasta la victoria, y este amor será un refugio en el desierto que sustentará, aunque en tiempo sea incierto. Los que sientes que te elijo a ti, lo que sientes que te elijo a ti. Saludos muy cordiales, bienvenidos. Un abrazo muy afectuoso desde su canal Ministerio Vida para Todos San José, Costa Rica. Esperamos que hayan disfrutado de esas alabanzas tan preciosas que acaban de ser presentadas, que llegan a lo profundo de nuestro corazón. Aquí estamos, de nuevo, después de una pauta de 2 semanas donde nos conectamos con nuestro canal hermano, Instituto Vida para Todos Brasil, en Sao Paulo, donde asistimos a una conferencia mundial cuyo título fue Dios nos llamó a su gloria, a su reino y a su gloria. Pronto estaremos dando algunos puntos importantes que nos entregaron esta palabra tan impactante que nos muestran muchos detalles de la segunda venida del Señor. Pero ahora volvemos a nuestra programación habitual. Nos conectamos de nuevo a esta serie bíblica que estamos estudiando, los ministros del Nuevo Pacto. Y en esta primera parte, en estos primeros mensajes, vamos a hablar sobre la iglesia de los primogénitos. Hoy estaremos presentando el mensaje número 2, muy importante mensaje que dio título a toda esta serie. Y el título entonces es Los ministros del Nuevo Pacto. Leamos en 2 Corintios capítulo 3, desde el verso 4 hasta el verso 6. Dice el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. El 5 nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y el verso 6 nos muestra, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Señor está haciendo un esfuerzo, está haciendo un trabajo glorioso en cada uno de nosotros para transformarnos en ministros del nuevo pacto. Y uno de los principales puntos o lecciones que tenemos que aprender para ser esos ministros
que puedan operar en favor del Señor es no depender de nosotros mismos, de nuestras capacidades, sino depender del Espíritu. No depender solo de la dogmática, de la estructura de la letra, sino tocar el Espíritu y permitir que el Señor se exprese a través desde nuestro espíritu. Leamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nuestro amado Señor, cuando en humanidad estuvo con nosotros, Él no hacía nada por sí mismo, no lo hacía nada en su propia fuerza, no hacía nada para buscar su propia gloria. Solo quería expresar a su Padre, a nuestro Padre, y hacer la voluntad de ese Padre que le envió. Esos son los ministros que Dios está buscando, que Dios está necesitando. Esperemos que esta palabra que van a recibir pronto pueda a ustedes ayudarlos a seguir esta corriente, tomar esta dirección para ser estos ministros que hoy necesita Dios para este nuevo pacto. Oremos. Señor, nosotros te alabamos y te bendecimos, y con un corazón totalmente agradecido, Señor, nos volvemos a ti en humillación con todo nuestro ser, buscando tu presencia, buscando también ser sensibles para escuchar tu voz, para que el cielo se abra a nuestro favor, Señor, y desde tu trono maravilloso puedas infundir, oh Señor, verdad, luz y vida a nuestro interior. Señor, usa este mensaje, usa esta palabra, Señor, para infundirte en medio nuestro, para aclararnos, para quitar todo velo, para quitar todo aquello, Señor, que se interpone entre nosotros y ese ministerio tan poderoso que tú quieres ejecutar en este tiempo. Señor, transfórmanos, haznos estos ministros del nuevo pacto. Ministros que no son competencia en sí mismos, sino que todo proviene de ti. Infúndenos, Señor, una luz gloriosa, Señor. Usa al canal que tienes preparado hoy, a nuestro hermano Apolo, para que te glorifiques en medio de él. Y que este mensaje pueda llegar, Señor, como palabras que fluyan en espíritu y en vida hacia el oído y el ser de cada uno de los oyentes. Señor, en tus manos entregamos, Señor, esta transmisión para que tú te glorifiques. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre mío. Amén y amén. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Hoy vamos a compartir el mensaje número 2 de este nuevo alimento diario, que son los ministros del nuevo pacto. Entonces, hermanos, hoy tenemos esta palabra para hablar acerca de los ministros, acerca de la persona del ministro. Estimados hermanos, la base bíblica que vamos a desarrollar es 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice así: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Luego el capítulo 3, versículos 5 y 6 dicen así: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El capítulo 4, el versículo 7 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amados hermanos, en el ministerio del nuevo pacto, Dios llamó a muchos hijos de Dios para participar de este ministerio, porque es el ministerio del Espíritu, el ministerio del apóstol Juan. Podemos decir también que es el ministerio de estos últimos tiempos, el cual va a traer a nuestro Señor de regreso.
Hermano, hermana, usted está invitado a este ministerio. Frente a las personas que reaccionan a esto, en el Evangelio de Marcos, nuestro Señor Jesús menciona esto. En el capítulo 10, versículos 28 al 31, dice así: Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer, o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Hermano, nuestro Señor Jesús nos está diciendo que muchos, los que reaccionan al llamado del Señor para este ministerio, hoy son los postreros, pero serán los primeros. Oh Señor Jesús, esto indica, hermanos, que nuestro Señor nos hace un llamamiento y nos muestra una recompensa. Nos muestra que cualquier cosa que abandonemos por amor al Señor, por amor a este ministerio, hermanos, tiene una gran recompensa, 100 veces más. Hermanos, ¿cuánto el Señor tiene para nosotros? Y nosotros somos los invitados, hermanos, a participar de este ministerio. El ministerio del Espíritu, donde Dios quiere levantar ministros del nuevo pacto, ministros del Espíritu. Amados hermanos, si hay un ministerio del nuevo pacto, y hay los ministros del nuevo pacto, esto indica algo, hermanos, que este ministro necesita dar atención a la palabra del Señor. Mire cómo dice la palabra del Señor en Deuteronomios. Vamos a Deuteronomios y vamos al capítulo 18, los versículos 15. El versículo 15 dice así: En Deuteronomios nos habla acerca de la persona, ¿ya? Acerca de cuando nuestro Señor Jesús va a levantar a aquellos que van a hablar por el Señor. Dice así: Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amados hermanos, miren, un ministro del nuevo pacto no puede hablar por sí mismo. La palabra nos menciona que Dios es el que coloca la palabra en la boca del profeta. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: profeta los voy a levantar. Y yo levantaré un profeta, el cual hablará. Y no hablará por su propia cuenta, sino es que Dios coloca en la boca de este profeta las palabras de Dios, las palabras del Padre. Estimados hermanos, hoy Dios está hablando. Hoy Dios está abriendo el corazón para que nosotros veamos lo que Él tiene en el corazón. Cómo Dios quiere operar en estos tiempos, amados hermanos. Nosotros necesitamos dar atención a esa palabra. Por ello la palabra dice: al que no diere atención, al que no oyere estas palabras, Dios le pedirá cuenta. Estimados hermanos, ¿estamos dando atención a la palabra profética de estos tiempos? Hermanos, esto necesita tocar nuestro corazón. Nosotros no podemos ser indiferentes a la palabra de Dios, porque Dios es el que coloca la palabra profética en la boca del profeta de Dios. Oh Señor Jesús. Hermanos, Dios nos está hablando de manera abundante en estos tiempos. Y nosotros necesitamos dar atención, dar oído a lo que el Señor nos está hablando. Miren lo que dice un ejemplo para nosotros en el libro de Lucas. En el capítulo 1, Lucas capítulo 1 nos muestra cómo alguien reaccionó a la palabra. Dice así, Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, yo quiero tener este corazón delante del Señor y poderle decir al Señor: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es conforme a la palabra del Señor. Es conforme al hablar del Señor. Es conforme a la palabra profética que sale del trono del Señor. Esto debe ser en nuestro interior, hermano. Esto debe haber este sentimiento, este sentir en mi interior, que se haga conmigo conforme a la palabra del Señor. Hermanos, y hoy en estos tiempos, Dios anhela levantar los vencedores, los que reinarán con el Señor, los que reinarán en el reino milenial, los que son capaces de asumir autoridad delante de Dios, los que están llenos del Espíritu, los que están constituidos con la palabra del Señor, aquellos que fueron trabajados por el Señor. Hermanos, por eso hoy hay una palabra profética donde Dios quiere trabajar intensamente en sus hijos para levantar los vencedores. Y esta nación, hermanos, esta nación necesita dar oído a esta palabra. Y en esta nación necesitan levantarse los que reinarán con el Señor. Hermanos, que en nosotros, en nuestro interior existan estas palabras: hágase conmigo conforme a tu palabra. Estimados hermanos, si nosotros damos oído a la palabra del Señor, en nuestro interior necesita haber un corazón para el Señor. Necesita haber, hermanos, un oído que presta atención a esta palabra y una reacción con fidelidad delante del Señor. Miren lo que dice el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, nosotros podemos ver cómo fue el corazón del Señor Jesús. Porque Él fue el primer ministro del nuevo pacto. En el mensaje anterior vimos eso. Él fue el primer ministro del nuevo pacto. Él es nuestro ejemplo. Y Él, como nuestro ejemplo, nos dice así. El capítulo 6, el versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amados hermanos, mire el corazón del Señor Jesús. Él era el Hijo de Dios, pero Él era uno con el Padre. Él pudo decir: yo no he descendido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Hermano, hermana, el Señor lo está llamando para enviarlo. El Señor le hace un llamamiento porque tiene una comisión para usted, tiene un encargo para usted. Entonces, estimado hermano, estimada hermana, esto indica que el Señor le quiere a usted con fidelidad para hacer la voluntad del que le llamó. Estimados hermanos, nosotros en nuestro interior necesitamos entender esto. Nosotros no podemos ser aquellos que buscamos hacer nuestra propia voluntad a nuestra propia manera, pensando agradar a Dios. Por eso el Señor Jesús también habló que en estos postreros tiempos muchos van a actuar en contra de otros hijos de Dios pensando hacer la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no conocen la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos ser aquellos que conocen la voluntad de Dios, que conocen el corazón de Dios, para yo hacer la voluntad de Dios. Y para ello, hermanos, necesitamos estar en el Espíritu. Por eso hablamos, el ministerio del nuevo pacto es el ministerio del Espíritu. Es el ministerio de Espíritu y vida. Esto es el ministerio del apóstol Juan. El Señor nos está invitando al ministerio del Espíritu, un ministerio que suple vida. Entonces, en este ministerio, hermanos, solo podemos hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. En nuestra propia voluntad nosotros podemos actuar y podemos hacer cosas y podemos decir: es para el Señor, pero es mi propia voluntad natural, mi propio sentimiento. Hermanos, tengamos cuidado que nuestro propio sentimiento natural nos gane. Nosotros en Génesis podemos ver a Caín. Caín buscó servir a Dios, buscó presentar su ofrenda, pero era la manera natural, era la propia voluntad de Caín, no era el patrón de Dios. ¿En qué resultó Caín, hermanos? Matando a su hermano.
Por eso, hermanos, necesitamos ajustarnos al patrón de Dios, ajustarnos a la voluntad del Padre. Jesús, como nuestro ejemplo, Él dijo: yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Esto está en nuestro corazón, hermano. En el capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan, dice así, el versículo 16 al versículo 18. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Observa, hermano. Mire lo que dice el Señor Jesús. Que Él dice: observa, mira, si mi enseñanza, cuando acá dice doctrina, también se puede traducir por enseñanza. Él dice: miren si mi enseñanza es mía, pues de aquel que me envió. Y luego Él dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, conocerá si esa palabra es de Dios o no es de Dios. Esto indica, hermanos, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios con un corazón limpio, con un corazón de entrega, con un corazón sincero, nosotros vamos a conocer si esta palabra que se está ministrando es de Dios o no es de Dios. Hermano, discierna. Hermano, busque delante de Dios y vea si esta palabra que se está ministrando es de Dios o no es de Dios. Si usted busca hacer realmente la voluntad de Dios, usted va a conocer. ¿Hablamos por nuestra propia cuenta o es la palabra de Dios? Es tiempo, hermano, de poder ver, de poder discernir espiritualmente. Si nosotros tenemos una conciencia limpia y sana delante de Dios, vamos a percibir de dónde viene esa palabra. Porque buscamos hacer la voluntad de Dios. Anhelamos hacer la voluntad de Dios. Y cuando hay un corazón sincero, un corazón, hermanos, abierto para el Señor, realmente Dios va a revelar lo que Él tiene en su corazón y nos llevará a hacer la voluntad de Dios según el patrón de Dios. Hermanos, continuando. Nosotros, para poder servir al Señor, agradar al Señor, ¿verdad? En este ministerio del nuevo pacto, necesitamos creer, obedecer y confiar en el Señor. Y frente a ello, vamos a Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, nos habla un punto importante acerca de la obediencia. Miren lo que dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Observe, por lo que padeció, aprendió obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Amados hermanos, nos muestra que nuestro Señor Jesús fue perfeccionado en la obediencia. La palabra nos está mostrando, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y fue perfeccionado en la obediencia. Si nuestro Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él padeció y aprendió obediencia, mucho más nosotros. Esto indica, hermanos, que el trabajar de Dios será continuo en nuestra vida. Por eso cuando nosotros leímos 2 de Corintios capítulo 1, el versículo 9, el apóstol Pablo dice que fue atribulado sobremanera. ¿Para qué? Para que no confiase en él mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, esto indica que el Señor, para perfeccionarnos por amor a nosotros, Él nos hace pasar diferentes situaciones, diferentes aflicciones, tribulaciones. Él busca producir en nuestro corazón obediencia. ¿Por qué, hermano? Porque en nosotros mismos no hay obediencia, en nosotros mismos hay rebeldía. Eso es lo que hay en nosotros. Entonces nuestro Señor necesita producir obediencia, hijos obedientes. Y para ello Dios permite las situaciones y las tribulaciones en nuestro vivir diario. De esta manera, ¿qué va a producir, hermano? Obediencia, hijos, hijas obedientes, capaces de obedecer al Señor y reaccionar a la voluntad de Dios, al encargo de Dios. Hermano, hermana, no se desanime en la aflicción, no se desanime en la tribulación. Dios está produciendo en usted un hijo de Dios obediente,
Y Dios quiere perfeccionarnos en la obediencia, que seamos capaces de reaccionar a la palabra de Dios. Y no simplemente, hermanos, tener reacciones en nuestro ser natural y buscar hacer las cosas a nuestra manera, sino es según la voluntad de Dios, según el patrón de Dios. Hermanos, miren lo que dice el Salmo. En el libro de Salmos, el capítulo 37, nos habla, hermanos, de cómo debemos ser nosotros en nuestra búsqueda espiritual, en nuestra reacción delante del Señor. Dice así, Salmos capítulo 37, el versículo 4, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Acá esta frase que dice así, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estimados hermanos, ¿qué es lo que predomina en nuestro corazón actualmente? ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? La palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces esto indica que hay que revisar en nuestro interior qué abunda. Abundan mis propios deleites y mis propios placeres, mis propios anhelos. Si abunda mi propio anhelo, mi propio deseo, significa algo, hermanos. No me estoy deleitando en el Señor. ¿Usted se deleita en el Señor? ¿Se deleita en la palabra? ¿Se deleita en la voluntad de Dios? Si se deleita en la voluntad de Dios, lo que está en su corazón va a ser la voluntad de Dios. Entonces, si en mi corazón está lo que Dios anhela, lo que está en el corazón de Dios, hermanos, yo haré algo. Yo voy a encomendar mi camino al Señor. Yo tengo mis propios caminos, o ya mi camino fue encomendado al Señor. Ya mi camino es la ruta trazada por el Señor. Y el Señor tiene una ruta en estos tiempos finales. Para producir los vencedores, para producir el hijo varón, Dios tiene una ruta. Entonces yo tengo que encaminar al Señor mi camino. Ahí el Señor va a conceder lo que está en mi corazón, porque lo que está en mi corazón va a ser lo que está en el corazón del Señor. Hermanos, encomendar nuestro camino al Señor, ser restringido por el Espíritu, ser restringido por el Señor, estimados hermanos, esto indica confiar en el Señor. Yo pregunto, hermano, ¿que ya confiamos en el Señor? ¿O buscamos nuestra propia voluntad? ¿Buscamos hacer las cosas en nuestra propia fuerza? ¿Aún uso mis propios recursos para hacer mis cosas? ¿O ya encomendé mi camino al Señor y estoy confiando en Él? Dejo mi vida en las manos de Dios. Dejo mi corazón en las manos de Dios para que Él sea el que guíe mi caminar. ¿O soy aquel que toma sus propias decisiones? Estimados hermanos, si yo soy alguien que toma su propia decisión, hace su propia voluntad, elige su propio camino, yo no confío en el Señor. Porque el que confía en el Señor encomienda su camino al Señor. Hermanos, debemos ser aquellos que obedecen, perfeccionados en la obediencia, aquellos que confían en el Señor, que entregan su camino al Señor, aquellos hermanos que creen en la palabra, aquellos hermanos que dan oído a la palabra. Esto es el anhelo del Señor, hermanos. Pero para producir estas personas, estos ministros del nuevo pacto, alguien que cree, alguien que obedece, alguien que confía en el Señor, alguien que da oído y cree en la palabra profética, estimados hermanos, Dios trabaja en nosotros de una manera intensa y de diferentes maneras. Veamos la experiencia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es un gran ejemplo para nosotros. Es un ejemplo en nuestra vida, hermano, el apóstol Pedro. Entonces, nosotros en la vida del apóstol Pedro podemos ver diferentes reacciones o actitudes que también están en nosotros, están en nuestra vida, están en nuestra persona. El capítulo 17 muestra así, versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí.
Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Estimados hermanos, vamos a adentrarnos en esta experiencia del apóstol Pedro. Veamos. Pedro, ¿verdad? Y Jesús y los demás discípulos iban al templo. Y la palabra nos muestra que los que cobraban el impuesto se acercan a Pedro, le dicen: Pedro, tu maestro, es decir, Jesús, él paga impuesto. Pedro, sin consultar con Jesús, él dice: claro que sí paga. Y en sí, hermanos, Jesús no podía pagar impuestos porque él es el Hijo de Dios, el templo es de Dios. Y Jesús, al ser el Hijo de Dios, él no debe pagar impuestos. Pero Pedro, por quedar bien o por acelerado, ¿qué hizo? Dijo que sí pagaba. Entonces Jesús quería darle una lección a Pedro, quería enseñarle a Pedro. Es como si Jesús diría: Pedro, eres muy acelerado, hablas demasiado apresurado. Pedro, necesitas tener calma, necesitas consultar, necesitas aprender a tener comunión. Entonces el Señor Jesús quería darle una enseñanza a Pedro y le dice: Pedro, ve al mar, toma un anzuelo y pesca. El primer pez que saques, ahí encontrarás un estatero. Paga por mí y por ti. Estimados hermanos, observe este detalle. ¿Por qué Jesús no pidió las 2 dracmas a Judas? Si Judas tenía una bolsa con dinero, él era el tesorero. Jesús bien hubiese dicho: Judas, paga el impuesto por mí y por Pedro, a los que cobran los impuestos. Pero Jesús no hizo eso. La intención de Jesús fue dar una lección a Pedro. Imagina, hermano, ¿cómo estaba Pedro pescando? Ahí, ¿verdad? Tal vez Pedro decía en su corazón: Señor, soy muy acelerado, soy muy precipitado. Señor, trabaja en mí. Señor, trabaja mi corazón. Señor, enséñame a aprender a tener comunión. Amados hermanos, la intención de Jesús fue dar una lección. ¿Cuántas veces nuestro Señor no nos da lecciones aparecidas? ¿Cuántas veces somos acelerados en tomar decisiones o en hablar? Hermanos, Dios quiere enseñarnos. Dios quiere trabajar en nosotros. Veamos otra experiencia. En este mismo capítulo 17, los versículos 1 al 4 dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Observen, hermanos, nuestro Señor Jesús mostró por un momento un poquito de su gloria. Es como si diríamos, Él abrió el zipper de su humanidad y Él mostró la gloria que estaba en Él. Entonces Pedro se quedó impresionado con tal escena, porque a Jesús le acompañaba Moisés y Elías, el representante de la ley y el representante de los profetas. Entonces Pedro se le aparece la gran idea de hacer 3 enramadas para los 3. Y ello es algo inadecuado, porque Jesús, Él es el Señor, Él es el Rey del reino de los cielos. No tiene el mismo nivel que Moisés y que Elías. Nuevamente Pedro precipitado. Y sucede algo, hermano. Mientras Pedro aún hablaba, mire lo que sucede, el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. En otras palabras, Dios Padre descendió para hablar con Pedro y decirle: Pedro, no sea precipitado. Él es mi Hijo amado, Él es yo me complazco en Jesús. Escucha a Jesús, da oído a Jesús. Hermanos, nosotros estamos dando oído al Padre, damos oído a la palabra, o hacemos las cosas por emoción precipitadamente. La emoción de Pedro le ganó.
Y en la emoción Él actuó y Él dice, vamos a hacer 3 enramadas, un mismo nivel para los 3. Hermanos, ¿cuántas voces en este mundo compiten con la voz del Señor en nuestros corazones? Estamos buscando hacer 3 enramadas junto con la voz del Señor. Hacemos otras enramadas para otras cosas, para nuestra voluntad propia, nuestro deseo propio, y lo ponemos en un mismo nivel que nuestro Señor Jesús. ¿Sucede eso en nuestra vida? Hoy el Señor quiere decir, Él es mi Hijo amado, a Él oír. Es el Señor, es nuestro Señor Jesús. Él es el Rey de Reyes. Él está sobre toda autoridad. Hermanos, Él tiene la preeminencia. Él es sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo dominio. A Él oír. Vamos a dar oído a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestro corazón para dar oído al Padre, hermanos. Hay una voz que sale del trono de Dios y necesitamos aprender a dar oído a esa voz, a esa palabra profética, a esa palabra que fluye del trono de Dios para preparar los vencedores. Hermanos, aquellos que caminan para ser los vencedores, dan oído al Hijo de Dios. El Padre dijo, en Él tengo complacencia, a Él oír. Vamos a otra experiencia del apóstol Pedro en Lucas. Hermanos, en Lucas capítulo 22, dice así, el capítulo 22, versículos 50 y 51. Lucas, capítulo 22, versículos 50 y 51, dice así. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando la oreja, le sanó. Hermanos, vamos a ver algo acá. El apóstol Pedro nuevamente, nosotros vemos que es una escena donde está Jesús y donde vienen a apresarlo a Jesús. Pedro, ¿qué hace? Sacas, ¿verdad?, una espada y corta la oreja de un ciego. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, basta ya. Pedro, basta de tu ser natural. Pedro, basta de tu fuerza natural. Basta de tu capacidad natural, Pedro. Pedro, basta de usar las armas carnales para intentar hacer las cosas. Hermanos, ¿aún usamos nuestras armas carnales? Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta es la palabra, hermanos. No son armas naturales, no son armas carnales. Vamos a recurrir al Señor, vamos a usar las armas de la luz en nuestro día a día. Las armas que son poderosas en Dios. En Mateo 26, capítulo 75, dice así. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesús estaba con los discípulos y vinieron a apresarlo, nosotros vemos algo, hermanos, de que Pedro había dicho, yo no te voy a negar, yo no me voy a escandalizar, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Pedro, hermanos, se estaba basando en su fuerza natural, en el celo natural. Pero cuando llegó la hora de la prueba, Pedro le negó al Señor. Hermanos, frente a esto nosotros debemos ver un poco el corazón de Pedro. ¿Qué sentía Pedro? Es muy posible que Pedro se sentía descalificado, Pedro se sentía sin opción poder liderar y poder servir en el ministerio del nuevo pacto. Hermanos, esto fue algo como que a Pedro lo llevó a morir. Más, hermanos, nosotros vemos que aún hay esperanza. Aún cuando nosotros usamos nuestra fuerza natural, aún cuando nosotros caemos derrotados en algunas batallas, siempre hay una nueva oportunidad en nuestro Señor. Vamos al libro de Marcos, capítulo 16, el versículo 7 dice así. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Miren un detalle. Y a Pedro. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, oh Señor Jesús. Y a Pedro. Él fracasó, sí, pero y a Pedro. Nuevamente, una nueva oportunidad, una nueva opción. Amados hermanos, Dios tiene oportunidad para nosotros, para hacernos
ministros del nuevo pacto. Él va a trabajar así como trabajó con Pedro, de una manera intensa, mostrándonos sus errores, sus defectos, sus deficiencias. Dios va a trabajar así con nosotros y nos va a llevar a ser ministros del nuevo pacto. Estimados hermanos, encomendemos más nuestra vida en las manos del Señor para que Él siga trabajando y produzca en nosotros ministros del nuevo pacto, ministros del Espíritu, estos ministros que traerán a nuestro Señor de regreso, que van a traer el reino de Dios a ser implantado en esta tierra. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Buenos días, estimados hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. En esta preciosa mañana queremos darle continuación a la serie Los Ministros de un Nuevo Pacto. Vamos a estar leyendo una porción en 2 de Corintios 1 del 8 al 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos las esperanzas de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Vamos a hacer una pequeña oración. Oh Señor Jesús, te alabamos, te adoramos tu nombre, Señor, en esta hora, Padre Santo, la gloria. Te damos gracias, Señor, porque solo tú, Señor, puedes, Padre Santo, ayudarnos en estas tribulaciones, en estas angustias, Padre Celestial, que nos sobrevienen, Padre. Oh Señor Jesús, gracias, Señor, porque, Señor, sabemos que tú permites, Padre Santo, las tribulaciones, Padre. Oh Señor Jesús, sabemos, Padre Santo, en la gloria, Señor, que tú, Señor, eres el único, Padre Santo, en la gloria, quien puede sacarnos de esta tribulación. Y tenemos que confiar en ti, Señor, no en nosotros mismos, Padre Santo. Oh Señor Jesús, que siempre sigamos confiando en ti, Señor. Oh Señor Jesús. Amén.